Gloria al Señor Jesucristo, un saludo fraternal y amoroso en el nombre admirable del Señor Jesús. Hoy es un nuevo día que el Señor Jesús nos ha regalado en su gran amor y misericordia. Vamos a deleitarnos en esta hermosa mañana que el Señor Jesús nos ha regalado. En su bendita y gloriosa palabra, en el libro de los Proverbios, capítulo 19, versos 11 y 12, dice la palabra de Dios. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Este es el pensamiento que vamos a poder usted y yo en esta mañana en su bendita palabra. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes en algún momento se han enojado, han experimentado iras, han perdido su ecuanimidad, han explotado hasta verbal y físicamente, exceptuando algunos que no reconocen tal comportamiento? Creo que todos nosotros en algún momento somos responsables por habernos dejado dominar en algunos momentos por el enojo y la ira en menor o en mayor grado. Dice la palabra de Dios, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esta porción de la palabra nos dice cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo para la ira. Algo que usted y yo debemos de tener muy en cuenta, porque reconocemos que somos seres humanos, sí, y de base tenemos unas emociones, y una de ellas es la ira, el enojo. Una emoción que hay que saberla escuchar, una emoción que hay que dejarla que se exprese, que se sienta. Hay que conectarnos y saber conectar con nuestras emociones y permitir que se expresen de la mejor manera. La ira, si no se sabe manejar correcta y correctamente, puede llevar infortunadamente a una gran cantidad de separaciones, pérdida de confianza en las relaciones de pareja, las relaciones entre hijos, las relaciones familiares. Se adquiere el miedo cuando no sabemos manejar la ira, el enojo. Hay miedo de parte de las personas que nos rodean, esa desconfianza. Entonces la palabra de Dios nos dice cuál es la respuesta de Dios para la ira. Es decir, un hombre, una mujer con cordura no se enoja fácilmente. No se enoja fácilmente aquella mujer, aquel hombre que tiene cordura. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. En la Biblia, mis amadas familias, la cordura se refiere a la prudencia, a la sensatez y al buen juicio, especialmente en relación con la toma de decisiones y el comportamiento moral. Implica actuar con sabiduría, evitar la imprudencia y la necedad y buscar la verdad y la guía de Dios. Esto es la cordura. Porque es que la ira, mis amadas familias, es como un ácido que destruye al que lo tiene. Pero también es un terrible ácido que destruye cualquier cosa sobre la cual se derrama. Estoy hablando de una ira injustificada. Estoy hablando de una ira malvada, porque no todo enojo o no toda ira es malo, como lo veremos en algún momento más adelante. De hecho, algún enojo es bueno y la Biblia nos habla de ello. Yo quiero, mis amados y amadas, en esta mañana, que pensemos en 4 cosas muy importantes, 4 aspectos que pensemos acerca de la ira, acerca del enojo. Primero que todo, la ira súbita debe ser controlada. Escuche, la ira súbita debe ser controlada. Esta ira se refiere a ataques de ira intensos y repentinos, donde la persona pierde el control y reacciona de manera agresiva o violenta con su pareja, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus familiares, con sus seres queridos. La ira súbita debe ser controlada. Esos ataques de ira intensos, repentinos,
donde la persona pierde el control y reacciona de manera agresiva, violenta, con palabras, con actitudes, con comportamientos, con reacciones. ¿Usted conoce a alguien o usted reacciona de esta manera? Estos episodios pueden incluir en gritos, en insultos, en agresiones físicas o amenazas. Por lo tanto, mis amadas familias, dicha ira debe ser controlada. En otras palabras, si usted se siente orgulloso o orgullosa de tener un temperamento volátil, es decir, que sus emociones reaccionan de manera desproporcionada a situaciones que para otros serían más sencillas de manejar, yo le digo con todo el corazón, es mejor que se cuide. Mire que la palabra de Dios dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es mejor que se cuide, porque la palabra de Dios, sí, la Biblia, tiene mucho que decir sobre este tipo de ira. Y estamos hablando de la ira súbita. Hay algunas personas que tratan de disculparse, hay algunas personas que tratan de justificarse, de dar de algún tipo de explicación, diciendo que así es su carácter, que así es su temperamento. Y mis amados y amadas, la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es los que estamos en Cristo Jesús. En muchas corrientes de la psicología, de la medicina, de la consejería bíblica cristiana, no se tiene en cuenta la teoría de los temperamentos. No se tiene en cuenta. Porque es que hay personas que dicen, es que yo soy así, es que yo soy colérico, es que yo soy flemático, es que yo soy sanguíneo, es que yo soy melancólico. La 4 teoría de los temperamentos. Es que nosotros, y mencionen el apellido de la familia, por ejemplo, González, es que los González somos así, es que los Muñoz somos así. No, eso no es válido en Cristo Jesús. Porque es que dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos vivir y andar en una dependencia absoluta del Espíritu Santo, porque no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Cuando nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo, somos diferentes, porque la palabra de Dios nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Mire que allí habla en templanza, en Gálatas capítulo 5, verso 22, y precisamente habla del dominio propio, no demonio propio, no, dominio propio, el dominio propio. Entonces, mis amados y amigos que me están escuchando en esta mañana, cuando nosotros nos rendimos completamente al señorío de Cristo, que eso lo vamos a tocar en otro tema, otro día, es el Señor el que tiene el control absoluto de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos, de todo, porque Jesucristo es el Señor. Así que, mis amados, hay algunas personas que tratan, sí, de disculparse, de justificarse, y dicen es que así es mi carácter, es que así es mi temperamento, que es un distintivo familiar, pero son como un fusil, como un gatillo súper sensible que con el menor movimiento, ¡pum!, se disparan. Cualquier reacción, una actitud que ven de los demás, un comportamiento, una palabra que escuchan de los demás, inmediatamente se disparan. Entonces pierden el control, reaccionan de manera agresiva, violenta hacia los otros. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios cuando somos rápidos para enojarnos? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor. O sea,
Un hombre, una mujer sabia, un hombre sabio no pierde su temperamento fácilmente. No, la cordura del hombre detiene su furor. En Proverbios 14:17 dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. O sea que es una persona, dice, según esta porción, es loco o loca. El que fácilmente se enoja hará locuras. Y lo que dice, lo que hace, las decisiones que toma, por eso las consecuencias están alineadas directamente a la decisión que se toma. En Proverbios 15:18 dice la palabra: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo promueve contiendas, y las contiendas son obras de la carne, según Gálatas capítulo 5, verso 19, que dice: malas obras de la carne, y ahí menciona algunas como son iras, contiendas, enojos, disensiones. Son obras de la carne. Y ahí en esa misma porción de la palabra dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Proverbios 25:8 dice: no entres apresuradamente en pleito, no seas que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. En Proverbios 29:20 dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de la ira, de ese enojo súbito. Y dice: más esperanza hay del necio que de él. Entonces, amigo, hermano y hermana que me está escuchando en esta mañana, si usted es rápido para el enojo con su pareja, con sus hijos, con el otro, cuídese por favor, porque se está equivocando, que es un distintivo de honor. Algunos dicen que es un distintivo de honor ser rápidos para la ira. Cuando se es rápido para la ira, hay mucho que se puede perder, mucho que se puede perder, y usted sabe que sí. Se puede perder un matrimonio, se puede perder una familia, se puede perder un trabajo, se puede perder una amistad, se puede perder hasta el testimonio. Tantas cosas que perder cuando se es rápido para la ira. Y no hay nada más que debilite el testimonio cristiano que una rápida disposición para explotar con ira. ¿Es usted de esas personas? Yo le ruego, por favor, que tenga cuidado de ello. La Biblia nos dice que debemos dilatar el enojo. La ira súbita debe ser controlada. El enojo súbito debe ser controlado. Pero algunos dirán: ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo hago para controlar ese enojo, esa ira súbita? ¿Cómo hago para controlar el enojo súbito? Escúcheme, por favor. Primero que todo, mis amados y amadas, debemos de confesarlo. Confiéselo. Hay muchos que no les gusta admitir cuando se enojan. Entonces algunos dicen: nosotros los cristianos, tan buenos y tan dulces, no podemos enojarnos, dicen algunos. Lo primero, mis amados y amadas, es admitir que nos enojamos. Todos nos enojamos. Debemos de confesar nuestro enojo, porque es que algunos ven el enojo como algo malo, y las emociones no son ni buenas ni malas. Todas las emociones son necesarias porque cada una de ellas cumple una función en nuestro ser. Entonces, mis amados, si reprimimos nuestro enojo, en vez de confesarlo, nos va a llevar a enormes problemas. ¿Problemas de qué? De salud física, si se reprime nuestro enojo. Vamos a tener problemas no solamente físicos. Mire, ustedes saben problemas que han tenido personas del corazón: infartos, problemas del colon, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores en su cuerpo, porque reprimen sus emociones. Y estamos hablando del enojo, de la ira. Hay problemas de salud mental. ¿Qué me dicen de la ansiedad? ¿Qué me dicen de la depresión? ¿Qué me dicen del estrés? Hay comportamientos perjudiciales en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra familia. Hay dificultades en las relaciones si reprimimos nuestras emociones. Alguien dijo
Alguien dijo, mi vida está en las manos, y por favor perdóneme la expresión, mi vida está en las manos de cualquier idiota que consiga enojarme. Y así es verdad. Cualquiera que consiga enojarnos, nuestra vida está en manos de esa persona, en manos de esa persona. Entonces, por favor, confiésele al Señor que hay algo en su interior que a usted no le gusta, que no le gusta a usted, que no le agrada a Él. Confiéselo, por favor. Es como cuando uno tiene un tarro de basura y prende la basura, le echa candela, fuego al tarro de basura y lo guarda en una bodega y cierra las puertas en esa bodega. No, abra la bodega de su ser, confiéselo, abra las puertas de su ser, de su bodega y confiese esa ira, ese enojo, por favor. Lo primero que necesitamos hacer es considerar el enojo, considerar el enojo. En Proverbios 14:29 dice la palabra de Dios, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Dice Proverbios 14:29. Nosotros necesitamos pensar, por favor, ¿qué es lo que nos hace enojar? ¿Qué es lo que nos hace enojar? Por lo tanto, hay que confesarlo, hay que considerarlo, hay que controlarlo. Gloria al Señor. Y entonces usted dirá, es que no puedo controlarlo. Sí, usted sí puede controlarlo, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 29:11, dice la palabra de Dios en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Mire qué lindo eso, lo que nos enseña la bendita y gloriosa palabra de Dios. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Gloria al Señor Jesucristo. Usted le alegra eso y una sabiduría que viene de parte de Dios. Mis amados y amadas, si usted se enoja fácilmente, es porque su mente reacciona, escúchese bien, antes de comprender. Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Si usted se enoja fácilmente, como dice, da rienda suelta a toda su ira, es porque su mente reacciona antes de comprender. Necesitamos practicar, practicar y practicar la comprensión. La comprensión. Ojo, ¿estoy reaccionando o estoy comprendiendo? Una cosa es escuchar para responder, una cosa es escuchar para reaccionar y otra cosa es escuchar para comprender. Necesitamos trabajar en eso. Si usted le da rienda suelta a toda su ira, si usted se enoja fácilmente, puede ser el reflejo, escúchese bien, de una herida que usted aún no ha sanado. Probablemente usted tiene heridas de la infancia en relación con papá, con mamá, con algún ser querido. De pronto usted tenga una herida que no ha sanado de su pareja, que usted ya terminó, una herida de su hijo, de su hija, de papá, de algún familiar, de algún amigo, y usted no ha sanado esa herida. Si usted se enoja fácilmente. Por eso la palabra de Dios dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es por ello que yo le ruego el favor a usted que me está escuchando en esta mañana. Venga, haga un proceso de consejería, dese el permiso de vivir un proceso de terapia, porque ese enojo a usted no lo hace una mala persona, ese enojo a usted no lo hace un mal esposo, una mala esposa, mal papá, una mala mamá. No, no, sino que muy probablemente es que porque es el reflejo de heridas que usted aún no ha sanado. Si usted se enoja fácilmente, puede ser que sea una señal de que hay algo dentro de usted que necesita ser atendido y no se le ha escuchado, no se le ha atendido, no se le ha gestionado. Hay algo dentro de usted que usted no ha gestionado con su pareja, que usted no ha atendido con sus hijos, una decepción, una tristeza.
Sí, algo que le prometieron y no le cumplieron, algo que usted quería que se le diera y no se le dio, y usted no lo ha atendido, un duelo que usted no ha elaborado. Puede ser que usted perdió algún ser querido, perdió un trabajo, perdió un hijo, sí, perdió de pronto alguna parte de su cuerpo, perdió algo. Y usted no ha atendido esto, y eso es lo que me lo está llevando a reaccionar, a enojarse fácilmente, mis amados. Si usted le da rienda suelta a toda su ira, es porque en realidad usted está peleando con usted mismo. Usted está peleando con usted mismo. Si usted en realidad se enoja fácilmente, es porque en realidad está peleando con usted mismo. Y además es porque su vida es como una puerta sin cerradura. Cualquiera puede entrar y desordenar su paz. Necesitamos echarle cerradura a esa puerta. Entonces cualquiera está entrando a nuestra vida, está entrando a la suya y ojo, le está desordenando su paz porque usted le está dando poder a esa persona que entre a usted y desordene su paz. Si cualquier chispazo te hace enojar fácilmente, es porque quizás llevas demasiado tiempo acumulando leña. Ojo, y es como cuando uno acumula de leña en una finca, en una hacienda o algo, y llega que cualquier chispazo del exterior y enciende toda la madera. Muy probablemente eso está pasando con usted. Si usted se enoja fácilmente con cosas pequeñas, yo le invito a que se haga una pregunta. Hombre, qué grande carga estoy llevando. ¿Qué carga estoy llevando yo? De mi papá, de mi mamá. ¿Qué carga está llevando usted de su hijo? Económica, es una carga económica, una carga laboral que usted está llevando, que me lo está llevando a enojarse fácilmente. Entonces, mis amados, es importante que reflexionamos en esto, por favor. Segundo puntico que necesitamos pensar es que la ira súbita debe ser condenada, condenada. Debemos saber controlar el enojo porque somos lentos al descubrir si nuestro enojo es justo o injusto. Nosotros no pensamos en eso. Nosotros no pensamos, hombre, este enojo que yo tengo es justo, este enojo que yo tengo es injusto. Nosotros no pensamos en eso. No nos permitimos pensar. Si nuestro enojo es malévolo, ¿qué significa malévolo? Un enojo intenso y con intenciones dañinas debe ser condenado. Dicho enojo debe ser enfrentado con firmeza, debe ser repudiado, algo que debemos de arrepentirnos en el nombre de Jesús. Entonces ahora no debemos de tratar el enojo injustificado como si fuera una debilidad. No, no es una debilidad, es una maldad. El enojo malévolo es un enojo sin causa. En San Mateo capítulo 5, el verso 22, dice la palabra de Dios: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El problema no es lo que alguien hizo o lo que alguien dijo. El problema es cómo lo interpretamos. Porque el ser humano sufre no por las cosas que le pasan, sino por lo que interpreta de esas cosas que le pasan. No es lo que le pasó, es lo que piensa de eso que pasó. Ese es el tema. Son nuestras propias frustraciones, es nuestra propia falta de paz con Dios, es la presencia del pecado en su vida, ese enojo malévolo, ese enojo súbito que debe ser condenado. Entonces, escuchen esto, por favor. No vemos las cosas como son, vemos lo que somos. Mis amados y amadas, no vemos las cosas como son, vemos lo que somos. Somos pensamientos, somos creencias, somos heridas, somos frustraciones, somos victorias, somos éxitos. Vemos las cosas como son, no las vemos.
vemos lo que somos. Entonces, mis amados y amadas, no tenemos el control de lo que pasa exteriormente, pero sí podemos controlar nuestro interior. Sí lo podemos controlar. Un enojo que se centra en la persona y no en la ofensa. Cuando se centra a tal punto en la persona, entonces, ¿qué lleva a eso? A odiar a la persona, en vez de odiar lo que la persona hizo. Eso, cuando se odia a la persona, eso es un enojo pecaminoso. Nosotros no debemos de provocar enojos y no debemos guardar enojos. Hay personas que aman su enojo, se aferran a su enojo. El enojo malévolo es el que tiene un espíritu no perdonador. Entonces nosotros debemos de enfrentar el enojo malévolo como enfrentamos cualquier otro pecado. Debe ser condenado. Debemos arrepentirnos de practicarlo. Y vamos a pensar un tercer puntico. Recuerden, primero que todo, que la ira súbita debe ser controlada. Segundo, la ira súbita debe ser condenada. Y tercero, la ira súbita debe ser conquistada. Estamos hablando de la respuesta de Dios para la ira. Dice la palabra del Señor, la ira súbita debe ser conquistada. En Proverbios 19:11 dice la palabra del Señor, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Uf, qué tremenda victoria cuando aprendemos a pasar por alto la ofensa. Usted de esas personas que pasa por alto la ofensa. Esto, ¿sabe qué significa, mis amados? Es perdonar y seguir adelante. Es que somos cristianos, somos hijos de Dios. Hay personas que llevan guardando su enojo con otras personas por años y años, enojados con su papá, con su mamá, con sus hijos, con sus hermanos. Entonces, esto es un enojo necio y este enojo debe ser conquistado. No podemos ser conquistados por el enojo. Dios quiere que seamos victoriosos. Gloria al Señor. En Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Qué linda porción. Debemos de gobernar sobre nuestro espíritu. Debemos de ser fuertes. Y Dios nos ha dado la habilidad para vencer sobre el enojo necio. Conquistar el enojo es mejor que conquistar una ciudad. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo deshacernos sobre ese enojo necio? Pues vamos a mirar la palabra de Dios. Todas las respuestas están en la palabra de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Gloria al Señor. El capítulo 4, versos 26 y 27, dice la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí está hablando sobre un enojo necio. Cuando se permite que el sol se ponga sobre nuestro enojo, eso quiere decir que se vive con el enojo. Y si así se hace, se le está abriendo la puerta al enemigo, se le está abriendo la puerta al diablo. Y es como si le dijera al diablo, entra y destruye mi testimonio, entra y destruye mi matrimonio, entra y destruye mi familia, entra y destruye mi relación con Dios, entra y destruye mi relación con mis hijos. No, mis amados, no vamos a permitir eso. ¿Qué hace el diablo cuando se le da lugar? ¿Qué hace el diablo cuando se le da lugar? Porque mire que ahí dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué hace el diablo cuando se le da lugar? Pues por la palabra de Dios, él tiene 6 maneras de matar, él tiene 6 maneras de robar, él tiene 6 maneras de destruir con este asunto del enojo necio. ¿Y dónde está la respuesta? En el mismo capítulo, Efesios, capítulo 4, verso 31.
dice la palabra. Quítense de vosotros. Mire, aquí hay 6 pasos y ustedes saben que 6 es el número del hombre. Quítense de vosotros. Primero, ¿qué hace el enemigo? 6 maneras de matar, robar y destruir. Primero, amargura. Quítense de vosotros toda amargura. La amargura, mis amados y amadas, es ese resentimiento que tenemos cuando alguien nos hace algo malo o cuando pensamos que nos han hecho algo malo y nos amargamos en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice la palabra del Señor, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura no nos permite alcanzar la gracia de Dios. Usted siente que sus derechos se han visto pisoteados, que alguien está tratando de hacerle daño, que alguien está tratando de hacerle daño a usted. Debemos de trabajar eso. Eso hace el enemigo. Si nosotros le damos lugar, amigo, hermano, hermana que me está escuchando, si usted no trabaja en ese enojo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Si le damos lugar al enemigo, mire lo que hace el enemigo. Amargura en nuestro corazón. La segunda manera, lo segundo que hace el enemigo, quien se le da lugar, es que viene el enojo. El enojo viene del idioma griego y significa caliente, en el sentido de molesto y aburrido. Hay un lento resquemor, es decir, hay un resentimiento que empieza a encenderse y la amargura lo convierte en llamas y ahí arde muy lentamente dentro del ser, en el corazón de la persona. Lo tercero que hace el enemigo es la ira. El enojo habla de aquello que está en el interior, pero la ira se refiere a aquello que está en el exterior. La palabra griega para ira es aquello que está abierto, externo. Es una hostilidad abiertamente manifestada. Y por eso las personas tiran la puerta duro. Y te viene aquí lo otro, es la gritería. Entonces conlleva la idea de algo vocal, con mucho volumen. Pueden ser lágrimas y llanto, pero literal son gritos. Entonces la persona empieza a gritar, a gritar. Mire lo que hace el enemigo. Luego viene la maledicencia. Se dicen cosas que no queríamos decir, cosas malévolas, insultos. Es como si el diablo susurrara en los oídos de la persona. Eso, muy bien, lo estás diciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Mis amados, el diablo susurrando ahí en nuestros oídos y decimos mal las cosas. Yo no sé por qué me casé con vos, maldigo el día que me casé con vos, yo no sé por qué te tuvo a vos. Y se vienen hasta palabras altisonantes, palabras vulgares. Y todo esto viene quien se le permita al diablo un lugar en su corazón. Viene la malicia cuando se quiere hacer daño a alguien. Entonces, si no se hace daño físicamente, lo hace con palabras. Y si no lo hace con palabras, se utilizará el dinero. Y si no se le hace daño con el dinero, buscará cualquier otra manera de herirlo. Y es entonces cuando un padre abofetea a su hijo, cuando un hijo le pega a su mamá, cuando un hijo maltrata a su papá, cuando una mamá maltrata a su hijo, cuando un marido abusa de su mujer, cuando alguien va y busca un revólver o un arma para herir y para dañar, y el diablo está ahí sonriendo. Claro, está sonriendo, está feliz, contento, mientras usted se deja manejar por él y se le ha permitido, porque dejamos que el sol se pusiera sobre nuestro enojo. Entonces, mis amados y amadas, ¿cómo conquistar el enojo necio? ¿Cómo conquistar el enojo necio? Primero que todo, se debe reconocer. Hay que retroceder un poco y preguntarse,
¿Por qué soy una persona pronto para la ira? ¿Por qué soy una persona pronta para el enojo? Y debemos retroceder para saber dónde está la raíz de nuestra amargura. Porque hasta que no se descubra esas raíces, van a seguir ahí. Debemos encontrar la raíz de la ira para saber analizarla y exterminarla. Hay que analizarla, mis amados. Mire, yo he aprendido que la paciencia no es la ausencia del enojo, sino esa capacidad de elegir en qué vale la pena gastarlo. El enojo constante es un mensajero disfrazado, por eso hay que escucharlo antes de responderle, porque se habla también del dominio propio, que la Biblia no, dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces el dominio propio no significa no enojarse, el dominio propio significa saber cuándo enojarse y cómo enojarse. Cómo enojarse. Ese es el dominio propio. Entonces se necesita, mis amados, reconocer el enojo. Segundo, se necesita un arrepentimiento. Gloria al Señor. Dice en Efesios 4:31, la misma porción que estábamos leyendo ahorita, en Efesios 4:31 dice la palabra de Dios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire que no dice que Dios les quite, dice, quítense de vosotros. Entonces yo le hago una pregunta a usted que me está escuchando en esta mañana. ¿Está usted dispuesto a dejar todas estas cosas? Piénselo, reflexione. ¿Está usted dispuesto a dejar todas estas cosas? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Porque de lo contrario, usted se va a ver en serios problemas, porque Dios no lo va a hacer por nosotros. Ahí dice, quítense de vosotros. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia y significa, la metanoia significa un cambio mental. Significa decir, basta, estoy harto, estoy harta, no quiero volverlo a hacer. Voy a tener un cambio mental, un cambio mental. Lo tercero que necesitamos hacer es que hay que repudiar lo malo, hay que repudiar lo diabólico. Si usted le ha permitido entrar el diablo en su vida, hay que sacarlo. Es decirle, vamos a decirle en esta mañana, ya no vas a tener ninguna influencia en mi vida, en mi familia, ya no lo vas a tener. En Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados para el día de la redención. Es el mismo Espíritu Santo que nos va a dar el poder. Por eso no lo podemos contristar. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Por eso dice ahí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso contrista al Espíritu Santo. Entonces dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, mis amados, es mejor que practiquemos lo que dice en los libros de los Proverbios y la carta a los Efesios, para que aprendamos el cómo enfrentar el enojo necio. Algunos de ustedes se han enojado por largo tiempo, parejas que guardan enojo mutuo, padres de familia que guardan enojo con sus hijos, hijos con sus padres, y silenciosamente van alimentando su ira. No vale la pena guardar enojos, no vale la pena, no vale la pena. Cuarto, el enojo justificado debe ser canalizado.
Ojo, mis amados, escuchen esto. Sabía que está bien el enojarse. Mire que Efesios 4, 22, 26 dice, airaos, airaos. Está bien el enojarse. Airaos, esto es un sinónimo de enojo. Hay un enojo que no es pecaminoso, porque si lo fuera, el Señor Jesús hubiera pecado. Entonces, porque Jesús fue movido a enojo. Mire, usted lee en San Marcos, el capítulo 3, de los versos del 1 al 6, mire lo que dice la palabra. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Vea lo que dice los versos 5 y 6. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ahí dice, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron un consejo con los herodianos contra él para destruirle. Pero enfoquémonos en el verso 5. Dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo. En este pasaje vemos que el Señor Jesús fue movido a enojo. Un enojo justo. Usted se puede enojar sin pecar, gloria al Señor, porque Jesucristo fue sin pecado. Lo que estoy diciendo es que usted puede ser un buen cristiano y enojarse. Y usted puede enojarse sin pecar. ¿Qué fue lo que pasó para que Jesús se enojara? ¿Qué fue lo que pasó? La actitud de esos hombres con el hombre enfermo. La actitud. Eso fue lo que hizo el Señor, enojarse. Ahí estaba un hombre con una profunda necesidad, pero había otros hombres llenos de egoísmo, llenos de orgullo, llenos de arrogancia y autosuficiencia. Entonces, ¿qué era lo que tenían en contra de Jesús? No era porque Jesús enseñaba lo que enseñaba. El problema de ellos no era teológico, era personal. Lo que Jesús hacía estaba arruinándoles el negocio, por así decirlo, porque todos esos fariseos se enorgullecían porque la gente los seguía y les obedecían. Entonces ellos ocupaban los principales puestos en todas partes y tenían una tremenda influencia. Y ahora, la muchedumbre estaba siguiendo ¿a quién? A Jesús. No lo seguía a ellos, sino a Jesús. Entonces, esto lo llenó de una ponzoñosa envidia. Ese era su problema. Llenos de egoísmo y de orgullo y de envanecimiento, porque poco les importaba el dolor de la gente. Y hay personas así, llenos de orgullo, de envanecimiento, de jactancia, de soberbia, y no les interesa el dolor de las personas, la necesidad, porque aquí había un hombre, en este pasaje bíblico, un hombre con una profunda necesidad. ¿Cuál es la motivación de los fabricantes de licores? ¿O cuál es la motivación de los narcotraficantes o de los productores de pornografía? Pues el orgullo, la vanidad, el egoísmo. A ellos no les importa las otras personas. Son insensibles al sufrimiento y al dolor de los demás, porque el licor, las drogas, la pornografía genera dolor, genera sufrimiento en personas, parejas, en familias, pero los creadores de todo esto no les importa porque están llenos de orgullo, de vanidad y de egoísmo. ¿Qué fue lo que motivó al enojo de Jesús? Jesús se enojó como unos abusaban de otros. Se enojó cuando vio gente insensible frente al dolor humano. Entonces algunos pensamos que es el amor
el que evita que nos enojemos. Y algunas veces es precisamente el amor el que hace que nos enojemos. ¿Le ha pasado a usted? Entonces, el punto es enojarnos contra el pecado y no con el pecador. Es enojarnos con la situación injusta y no con la persona. Porque la persona no es el problema es el problema. Le repito, el punto es enojarnos contra el pecado y no con el pecador. El punto es enojarnos con la situación injusta y no con la persona. Porque si esto se hace así, enojarnos con el pecador, enojarnos con la persona, esto nos va a llenar de amargura, de ira, de enojo, de gritería, de maledicencia, de malicia. Entonces, mis amados y amadas, lo que acabo de decir es el retrato de alguien que está en esta mañana escuchándonos. ¿Quién está pagando las consecuencias de su ira? ¿Quién está pagando las consecuencias de su enojo? Mis amados y amadas, yo he aprendido en mi vida cristiana que no necesitamos vencer al diablo. Lo que necesitamos es al que venció al diablo. Es a Jesucristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted no necesita vencer al diablo. Lo que usted necesita es el que venció al diablo y es a Jesucristo. Necesitamos al Señor en su vida. Usted necesita al Señor en su matrimonio. Usted necesita al Señor en su familia. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Dios me los bendiga a todos. Y recuerden que los amo en el amor de Dios. Dios les bendiga.